Dice la bendita palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Padre Santo, amadísimo Dios, te damos las gracias por esta espléndida mañana, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de entrar al lugar santísimo, estar en tu presencia, en los méritos de Él, Señor, de recordarle a Él, a nuestro amado Señor y Salvador a través de los símbolos. Gracias, Señor, por esta bendita comunión. Gracias por el goce de ver a nuestros hermanos en la cena del Señor, Padre. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Señor, porque tú en tu bendita palabra, Señor, nos entregas el mandato de estar solícitos en la unidad del Espíritu, Padre. Mi Señor, que seas tú en esta mañana guiándonos, direccionándonos, que el suscrito solo sea el instrumento por el cual tú transmites tu bendita palabra, que seamos no solo oidores, Señor, sino hacedores, y no oidores olvidadizos, Señor, sino que escuchemos tu palabra para ponerla por obra en nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Oramos pues en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanitos, Primera de Juan, y venimos estudiando esta carta, y mire, aunque la intención de Juan no es entregarnos a nosotros unos criterios para ir por ahí diciendo, determinando quién es salvo y quién no lo es, no. Sí, ante una situación, ante una dificultad que se estaba presentando en las iglesias de las regiones de Éfeso, y eran las falsas doctrinas incorporadas a la iglesia, los gnósticos que pretendían engañar y decían, no interesa que nosotros satisfagamos los deseos de la carne, porque Dios es espíritu y Él se entiende es con nuestro espíritu, entonces deleitémonos en la carne. Y el apóstol Juan les dice, mire, si decimos que tenemos comunión con Él, Juan 1:6, Primera de Juan 1:6, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si usted anda en tinieblas, usted no practica la verdad, entonces nos entrega criterios para que nosotros podamos vislumbrar cuál es el falso maestro, cuál es el que se dice hermano de labios, pero con la doctrina y con los hechos niega haber tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, niega a Cristo en su vida. Entonces Él nos dice, primer criterio, los hermanos, el que ha creído tiene comunión con Dios. Y esa comunión con Dios hace que tenga comunión con los hermanos. Ninguno, oigan bien, hermanitos, esto es directamente proporcional. Si no tengo comunión con Dios, no tengo comunión con los hermanos. Eso de que, no, yo estoy muy bien con mi Señor, usted verá como yo oro en la casa, hermano, pero nunca me congrego, no. No puede haber comunión con Dios y no comunión con los hermanos. Como no puede haber comunión con los hermanos sin tener comunión con Dios, ¿sí? Porque hay que entender, Efesios habla de esa parte operativa de la iglesia, y nuestro Señor no dijo que usted era convencida por el Espíritu Santo o convencido y usted creía y entonces ya usted seguía la vida solo. No, Él nos perfecciona es a través de todos los hermanos, con los dones puestos a disposición de la iglesia y nosotros sirviendo, y entonces nos vamos limando entre nosotros y el hermano nos dice esto es así y uno como que no nos gusta mucho, sí, pero mi Señor está trabajando en todos esos aspectos
Y de esa manera es que nos lima. Entonces, si usted no se congrega, ¿cómo espera que este edificio crezca? ¿Cómo espera crecer al punto que el carácter de mi Señor Jesucristo se vea reflejado en su vida si usted no se congrega? Entonces, si usted no tiene, dice el apóstol Juan, mire, si no tiene comunión con Dios, no tiene comunión con los hermanos, y si no tiene comunión con los hermanos, la verdad no está en usted, y si usted no está en la verdad, la luz no ha venido en usted, y entonces como usted no tiene la luz, que el versículo 5 que es Dios, mire, Dios es luz, entonces como no tiene la luz, usted anda en tinieblas, y como anda en tinieblas, usted no tiene vida eterna, sino una vida temporal, es decir, usted no es salvo, está diciendo el apóstol Juan. Primer criterio de ese capítulo 1. Y dice, el segundo criterio es que el que es creyente, el que es salvo, anda en la verdad. Porque ¿qué decían estos señores? No, en mí no hay pecado, porque yo soy espíritu, yo he ascendido, el espíritu deja mi cuerpo, decían los gnósticos, y yo me entiendo con Dios es con el espíritu. Entonces en mí no hay pecado. Y mi Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, el creyente anda en verdad. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en nosotros. ¿Sí? Y ahora aquí, en la porción que hemos leído, encontramos el tercer criterio. Y es que dice el apóstol Juan lo siguiente, mire, si ustedes, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, ahora, ¿qué es eso de guardar los mandamientos? Obedecer, ¿cierto? Es sencillo. Eso lleva implícito la obediencia. Es decir, que si yo no obedezco, no, pues es obvio. Sí, no soy salvo, no soy creyente, no soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Entonces, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, mire, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y ya en el versículo 6 del capítulo 1 nos dijo que si la verdad no estamos en nosotros, estamos en tinieblas. Es decir, no somos creyentes. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo es que se ha perfeccionado el amor de Dios? Es decir, obedece. Guardar la palabra no es que yo la oí y la guardo para mí, pero no se exterioriza. No, la guarda, pero ¿para qué? Para ponerla por obra. Entonces, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. ¿Sí? Entonces, si guardamos sus mandamientos, el apóstol dice en forma afirmativa, mire, es un sí. Si guardamos sus mandamientos, entonces le conocemos. Y en el versículo 4 ya lo dice en forma negativa. Mire, si usted no guarda sus mandamientos, entonces usted no le conoce. ¿Sí? Y esto, hermanos y amigos, lleva implícito el nacer de nuevo. Mire, el creyente, dice aquí el apóstol Juan, no se distingue porque él afirma con los labios que en él hay vida eterna, hay una vida nueva, que Cristo está en él. No es por hablar bonito, no, ni por saberse la Biblia, ni por citar los versículos de memoria, ni por afirmar yo tuve un encuentro personal con Cristo. Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador. No, el apóstol Juan dice, no basta con afirmar con labios, ¿sí? Su conversión, ¿sabe qué habla de su conversión? Es evidente que usted ha nacido de nuevo porque usted obedece su palabra. Usted ya no tiene esa naturaleza antigua. Porque cuando usted tiene la naturaleza antigua, ¿qué pasa? Romanos 8:7. Mire cómo éramos antes. Y el problema que tiene aquel que no ha tenido un encuentro personal con mi Señor Jesucristo. Tiene este problema enorme. Los designios de la carne, esos apetitos que usted tiene, ese deseo de agradarse, ese deseo de mujeres, de dinero, de poder,
de la internet, del celular, todo lo que ocupa el primer lugar antes que Dios, esos designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y por qué no se sujetan? Porque no pueden. ¿Sí ve? El que no ha nacido de nuevo obedece a la carne. No se sujeta porque no puede. ¿Y por qué no puede? Es enemigo de Dios. Y Romanos 5:1 dice que somos justificados, ¿por qué? Por la fe. ¿Por la fe puesta en quién? En mi Señor Jesucristo. Declarados justos, justificados pues por la fe, tenemos paz. Y si habla de paz, que solo en Cristo, reconciliados a través de Cristo, tenemos paz, es porque estábamos ¿en qué? En guerra. Por eso es que dice, mire, los designios de la carne son enemistad. Y cuando nosotros no habíamos nacido de nuevo, pues es enemistad. Porque ¿qué hacíamos? Solo satisfacer mi carne. ¿Acaso a mí me interesaba mirarme en la palabra a ver si yo estaba bajo el estándar de la ley de Dios? ¿Acaso me interesaba mirarme en ella como en un espejo? No, estábamos cómodos, agasajando la carne. ¿Por qué? Porque no habíamos nacido de nuevo. Pero somos justificados, pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados por la obra de mi Señor Jesucristo. Y Ezequiel 36:25, vamos a leer del 25 al 27, dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es esa agua limpia? Mire, la palabra que están escuchando hoy, agua limpia. Y mi Señor dice, yo la esparciré sobre vosotros. ¿Y seréis qué? Limpiados. Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El agua limpia, la palabra de Dios. ¿Sí? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Porque como la fe viene, usted deposita esa fe en la obra redentora de Cristo. Y entonces así es como somos limpiados de todas nuestras inmundicias. Y de todos esos ídolos nos limpia. Pero ¿qué ocurre también? Nos da un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que era insensible, que podía estar en pecado, hacer cualquier inmundicia y no se dolía. Entonces, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Les quitaré ese corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne. Y haré que anden, ¿qué? En mis estatutos. ¿Y que guarde qué? Mis preceptos, mis mandamientos. Pero además de guardarlos, ¿qué? Los ponga por obra. ¿Por qué es que podemos nosotros los creyentes ponerlos por obra? Porque tenemos una naturaleza nueva. Mi Señor nos ha dado espíritu nuevo, nos ha dado un corazón nuevo, sensible a su bendita palabra. Y por eso ahora yo puedo guardarlo. Porque antes, ¿qué me decía Romanos? No. Yo, mire, ni siquiera podía. Los designios de la carne son enemistad con Dios. Y no nos podíamos sujetar a la ley. Tampoco podíamos. Pero ahora, claro. Entonces, ¿qué es eso de ponerlos por obra? Es obediencia. Con el Espíritu Santo, hermanitos, morando en nosotros, entonces podemos obedecer. Y esa es una característica del creyente. Por eso, hermanitos, es que nosotros no podemos exigirle al que hasta ahora está escuchando, el que no ha nacido de nuevo, que cumpla los mandamientos, porque los mandamientos son para los hijos. Lo que hace posible que nosotros ahora ya no andemos en rebeldía es que nos ha dotado de un espíritu nuevo, es que tenemos una nueva naturaleza, es que tenemos un nuevo corazón, ¿sí? Pero el que no, pues ¿cómo le vamos a exigir nosotros guayabas a un palo de mangos? No se puede. Él no puede, él sigue los designios de la carne y se aferra a él y así pueda. Él no puede hacer la voluntad de mi Señor. Entonces, por eso los mandamientos son para los hijos de Dios. Y por eso él dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que le conoce. Y por eso nosotros evidenciamos, ve ese hermanito desde donde se viene.
y lluvia y todo, y está acá. Ah, tiene el Espíritu Santo, tiene naturaleza nueva, conoce la bendita palabra y por el Espíritu que mora en él, obedece. Y nosotros evidenciamos que es un hijo de Dios. Sí, es por eso. Mira, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mira a ese hermanito. Tenemos hermanos de varios municipios y los vemos aquí. Sí. Y eso, hermanitos, debe a nosotros. Si yo vivo, hermanito, aquí mismo, bueno, yo veo ese hermanito que viene de hora y media, 2 horas. Y el amor por mi Señor, el Espíritu que habita en él, lo hace que guarde sus mandamientos, que obedezca. Sí, eso es eso, la nueva naturaleza. Entonces, por eso sabemos que son de nosotros. Los demás, entonces, encontraremos cantidad de excusas. Si cada uno de los que está aquí hubiese querido hoy poner una excusa, no estaba acá. Pero si le damos la prioridad a nuestro Señor, ¿es por qué? Dice Filipenses, es que Él, que ahora mora en nosotros, Él, es que el Espíritu Santo es Dios mismo que está morando en nosotros. Y Filipenses 2:13 dice, Él es el que en vosotros produce el querer como el hacer, en su buena voluntad. Por eso ya no me guían los designios de la carne, el Espíritu Santo mora en mí, ¿sí? Por eso la persona convertida tiene esos nuevos deseos y anhela. Y uno ve esos hermanitos que creyeron ahora y uno se goza cada que los visita porque tienen nuevas preguntas y eso es esa sed. ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué hago acá? Hermanito, y mira que me está pasando esto esta semana. ¿Yo qué hago? ¿Sí? Ya tienen el deseo de conocer cuál es la voluntad de mi Señor para andar en su camino. Están buscando la bendita palabra para que los guíe. Y entonces esa sed me demuestra a mí, mira, gracias a mi Señor, gloria a Dios, es un creyente verdadero. Mire, ese anhelo, ese deseo, él no quiere fallarle a mi Señor y no quiere hacer algo que vaya en contra de su voluntad, y por eso está preguntando, hermanito, y en esta reunión también me pongo el velo, mi hermano, ¿será que yo estoy en la voluntad de mi Señor? Sí. Y eso a uno pues lo llena de gozo, porque ahora mire cómo cambió. Antes, no, pues sus designios era halagar la carne, pero ahora la persona regenerada tiene la voluntad y la capacidad de obedecer a Dios, ¿sí? Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo, después de tener ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, camino a Damasco, y estar ejerciendo su ministerio, entonces el apóstol Pablo, como seguía en la carne como nosotros, al sorprenderse que seguía pecando, él dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí mismo se da la respuesta y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo, porque depositando la fe en Él, el Espíritu Santo viene a morar en mí, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ahora podemos obedecer, ¿sí? Y Juan dice, sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos, y eso implica obediencia. ¿Y qué será la obediencia, mis hermanos? Y mire, la mejor forma, cuando uno no tiene un concepto claro, una buena alternativa es definir lo que no es para dar con lo que es. Entonces, pues vamos a iniciar a hacer ese ejercicio y vamos a decir qué no es obediencia. Y obediencia no es estar mejor que el año pasado. No, eso no es obediencia, ¿sí? Es que yo el año pasado me emborrachaba 3 veces por semana. Ahora soy tan obediente que solo es 1 vez por semana. No, hermano, ¿sí? No. Eso es desobediencia, ¿sí? Eso es desobediencia. Mire, eso muestra que no nos hemos arrepentido, ¿sí? Eso se llama estar en franca desobediencia.
Y es un error convencernos de habernos arrepentido porque ahora practico menos el pecado. No. No ha habido un arrepentimiento sincero. Puede que usted haya sentido vergüenza. Y eso lo estudiamos cuando estudiamos la confesión de pecados. Que no había un arrepentimiento por contrición, sino que sentí vergüenza y es el yo el que está allí, entonces me dio vergüenza, no me dio arrepentimiento, me dio fue vergüenza. Perdonen, hermanitos, porque qué vergüenza con ustedes. Esa vergüenza usted se está poniendo en el trono. Es que qué pena que tenían una idea de mí y ya no la tienen. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es dolor, porque mi Señor, Dios mismo, estaba en Cristo reconciliándome con Él y yo le he fallado y me duele tanto fallarle a mi Señor. Entonces ese dolor, ahora como tengo la nueva naturaleza, el solo pensar en eso evita que yo practique el pecado, ¿sí? Y que yo, pues obviamente, camine en obediencia. Entonces, apliquemos eso, hermanitos, mire, y eso aplíquelo a cualquier área de su vida. Las finanzas, no, es que este año me endeudé menos, ¿sí? Su vida, su relación de pareja, su relación laboral, la relación con sus hijos. Este año grito menos a mis hijos, los he ofendido menos. El año pasado le di como 10 patadas, ahora no le he dado sino una, al castigarlo, ¿sí? Entonces, hermanito, apliquemos eso. Mire, la veracidad, no es que yo decía mentiras cada rato, ahora es cuando es necesario que digo mentiras, solo cuando mi Señor sabe que es estrictamente necesario. No, hermanito, seguimos en desobediencia, en franca desobediencia, abierta desobediencia. Entonces, ¿qué vemos ahí? Un cambio conductual simplemente. No ha habido un arrepentimiento sincero. Y un cambio conductual, mis hermanos, a usted le puede ayudar a tener un cambio conductual un psicólogo que no cree en Dios. Lo cita ahí, le da unas charlas motivacionales, aplica su literatura y puede lograr que usted cambie su forma de comportarse. Pero en el fondo, usted sigue condenándose por ese pecado que en el fondo de su corazón anhela practicar. ¿Y sabe cuál es el problema, hermanos? Que mi Señor mira el corazón. Entonces, ese lucir mejor para los hombres no es obediencia. Ese cambio conductual externo no es obediencia. No. No es estar mejor que el año pasado. Ahora, obediencia no es lucir mejor que otro hermano que viene a la iglesia. Nos comparamos con el hermano y dice, no, él no viene sino 2 veces al mes. En cambio yo vengo 3. ¿Sí? 3. No me congrego en las 12 reuniones que hay. Él viene a 2 y en cambio yo vengo a 4, 5. O sea que yo soy más obediente. Yo estoy mucho mejor que mi hermano. ¿Sí? Hermanitos, mire, usted, mi hermano, se puede sentir sobrado y mejor que el hermano, pero es que mi hermano no es mi estándar. ¿Sí? Mis ojos tienen que estar puestos en aquel varón perfecto. Y les voy a decir algo, no puede estar más alto el listón, porque jamás encontraré, sí, no tiene tacha, jamás cometió pecado. Y él, de la mano de él es que debemos caminar. Entonces, no, pero es que el hermano, ¿por qué hace tanto énfasis en eso? Aquí todos hacemos lo mismo. Lo puede practicar toda la iglesia y eso no quiere decir que esté bien y que estemos en obediencia. Contrario, estamos reconociendo que estamos tan mal que mire, entró un poco de levadura y permitimos que todo se leudara porque ninguno de nosotros reaccionó a poner su don en práctica para limar al hermanito y que eso no se proliferara. Entonces, hermanos, no es lucir mejor que otro hermano. Mire, yo tengo un cáncer, pero este hermanito, no, ya le dio metástasis, ¿sí? Que yo esté mejor que el hermano no quiere decir que yo esté libre de cáncer o que la suma de los dos vaya a ser un hombre sano, ¿no? Desobediencia, hermanito.
Ahora, obediencia no es cumplir un mandato el 60 o el 70% de las veces. Ya lo hemos estudiado. La obediencia parcial es desobediencia. Y lo estudiamos cuando estudiamos la vida del rey Saúl. Mi Señor le dice allí en 1 Samuel 15:3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y en el versículo 9 de ese 1 Samuel 15 encontramos que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ellos dijeron, yo cumplo a mi manera, porque estos animalitos yo los puedo aprovechar y se ven muy sanos, qué animales tan lindos para hacerme un asado, entonces yo los voy a aprovechar. Y resulta que esa obediencia parcial es desobediencia. Y entonces viene mi Señor y le dice en versículo 22 a través del profeta Samuel, le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Mire, ¿qué es rebelión? La desobediencia. Desobediencia abierta es la rebelión. Y mi Señor dice que esa rebelión es tan grave como usted acudir a adivinos. No depositar su fe en mi Señor, sino en adivinos. ¿Sí? Mire. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, ¿qué aprendemos? El que desecha a nuestro Dios, el que desecha la palabra de Dios, desecha al Dios de la palabra. Desechar la palabra de Dios es desechar a nuestro Dios. Entonces, no, yo voy a cumplir, pero a mi manera, ¿sí? Y eso, hermanito, sí que es una lucha constante en nosotros, ¿no? En esta área yo sigo mandando, pero mi Señor no deja su obra empezar y sigue en nosotros. Y nosotros debemos disponernos y Él va a ir sacando la escoria y la impureza. ¿Sí? Entonces, obediencia ni siquiera es hacer la voluntad de la persona que me da el mandato. Es decir, obediencia ni siquiera es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si usted lo hace a regañadientes, hermanita, sujétese a su marido. Mire, eso dice la palabra. Pues si eso dice la palabra, tocará sujetarse a ese mandato. Si eso es lo que dice Dios. Mire usted, hermanito, Efesios 5, usted es el sacerdote de su casa, usted es la cabeza, usted es la guía espiritual de su esposa. Y entonces la esposa nos dice entre semana, mi amor, usted no ha hecho el devocional con el niño. Ay, pues tocará, porque si eso es lo que me toca, si eso es lo que manda la palabra, no, eso no es obediencia, hermanitos. Eso no es obediencia. Eso es cumplir una imposición, porque me siento coaccionado. Ejercieron una coerción en mí, entonces esa imposición yo voy a cumplir. Sí, eso no es obediencia. Mire, la obediencia que no es voluntaria es desobediencia, porque mi Señor mira su corazón. La obediencia que no es voluntaria es desobediencia. Si usted, hermanito, viene a servir porque es este hermano diciendo a toda hora que sirva, me va a tocar ir al menos ahí a pararme en la puerta. ¿Sí? Hermanito, mire, no piense que Dios está allá, ay, qué bueno, una ofrenda de servicio. No, no necesita ni de usted ni necesita de mí, para nada. Es un privilegio para los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, si esa va a ser, no, hermanito, no. No. Si usted no obedece de manera voluntaria porque en su corazón está ese agradecimiento por la obra que mi Señor ha hecho por nosotros y está ese anhelo y esas ansias de trabajar en su obra,
No, eso no, hermanito. Eso, como dice la palabra, va a ser heno, hojarasca, madera, hojas secas, que eso no va a quedar nada. Y mire, es sorprendente porque buscando la definición, ustedes la pueden buscar en cualquier diccionario. Ponen la definición de obediencia y mire lo que dice un diccionario secular, ¿sí? Y uno se sorprende porque si el mundo está de acuerdo con lo que mi Señor define como obediencia, entonces estamos en problemas, porque evidenciamos cuánta desobediencia hay en nosotros. Mire, dice una definición de obediencia: conducta destinada a complacer al otro, ¿sí? Es decir, que yo obedezco cuando dirijo mi voluntad a que Dios sea complacido con mi actitud en el cumplimiento de su mandamiento. Yo obedezco porque mi voluntad va dirigida a complacer, a agradarlo a Él, y yo lo hago con tanto gozo. Mire, conducta destinada a complacer al otro. Y entonces dije, pero mira, busquemos otra definición. Y dice, es una conducta sumisa con relación a otro. Hermano, entonces cuando yo obedezco así a regañadientes, como si fuese una imposición porque me tocó, ¿eso es sumisa? No. Entonces eso no es obediencia. Eso es rebelión y sujeción por imposición. No es obediencia. Entonces, ¿qué es obediencia? Implica someter mi voluntad sumisamente a la voluntad de otra persona, en este caso a la voluntad de Dios, de manera que esa persona sea complacida. ¿Sí? Dirijo mi voluntad sumisamente para complacer a mi Señor, ¿sí? Porque Él sabe y Él conoce la disposición de mi corazón, entonces mi Señor se siente complacido por mi actitud con la que yo estoy acatando su bendita palabra. Entonces, mire, podemos entender porque muchos nos preguntamos, ¿no? O se pueden preguntar, venga, pero mira que llevo tanto tiempos tan difíciles y aquí y me paro de esta y mi Señor me está preparando por esta y me lima por acá y me lima por… ¿sí? Y es que ¿será que hemos estado en franca desobediencia, hermanitos? Porque desobedecemos cuando no cumplimos los preceptos, los mandamientos de Dios. Y desobedecemos cuando los cumplimos con la actitud errada, con un corazón que no está dispuesto. Entonces, ¿cuánta desobediencia? ¿Sí? Ahora, motivaciones para obedecer. ¿Cuáles serán las motivaciones para obedecer? Mire, y uno escucha mucho esto. No, yo voy a obedecer porque es que yo tengo hijos y qué tal mi Señor me castigue con un hijo, ¿sí? Y mi hijo apenas está creciendo. Uy, no, yo voy a obedecer. Temor, horror, ¿sí? Esa no puede ser la motivación. Esa no es una motivación bíblica. Hermanitos, con eso damos tan mal testimonio de nuestro Señor. Estamos diciendo, presentando a nuestro Señor como un inquisidor que está ya listo mirando a ver si usted desobedece para coger uno de sus hijos y entonces para castigarlo a usted. Si usted no cumple mi precepto con un corazón dispuesto, entonces cuando la palabra nos dice que Él es grande en misericordia, que del cielo a la tierra son sus misericordias, que es bueno, que dio a su único hijo, a su unigénito, lo entregó por amor a nosotros, para que nosotros seamos reconciliados con Él por medio del único camino que es Cristo, y que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso algunos dicen, estos cristianos y evangélicos hablan y hablan de que viene juicio, y yo desde que estoy pequeño estoy escuchando eso. Es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y dice, venid, volveos, rogando para que usted se arrepienta en forma sincera y se vea representado por mi Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó por mí, yo fui con mi inmundicia, yo fui con mi pecado, eso fue lo que yo le llevé, todo lo inmundo que yo soy.
y lo puse allí en Él y Él me entregó su justicia y por eso esta mañana yo pude presentarme acá y mi Señor me ve acepto en su Hijo amado. El hermanito Chavarriaga nos lo decía, mire, nos está viendo revestidos de Cristo. Yo no le traigo nada. ¿Qué puedo presentar yo ante mi Señor? Solo, Padre Celestial, me convenciste y mi fe, usted sabe, Padre Celestial, que yo creo que mi Señor Jesucristo, Él murió por mí. Él vivió una vida perfecta, jamás cometió un pecado, pero dijo, heme aquí. El hacer tu voluntad, obedecer, el hacer tu voluntad a mí me ha agradado, heme aquí. Y murió en la cruz por nosotros. Obediencia. Mire, Ezequiel 18:20, el contexto es hablar de la salvación. Podríamos nosotros citarlo diciendo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Tenemos un Dios justo. Solo Él es justo. No esperemos encontrar justicia en el mundo, no. Solo Dios es justo. Entonces, hermanitos, cuando obedezco por miedo, mi relación con Dios es distante. Usted no puede tener una comunión placentera cuando usted está lleno de terror, de horror. No, ¿quién va a disfrutar el miedo? Nadie. Y si usted, hermano, no, es que ¿qué tal mi hijo? ¿Qué tal el Señor y se muera mi esposa? Sí, esa no puede ser la motivación para obedecer, no es una motivación bíblica. Mire, Santiago 4:8 tiene un mandamiento de nuestro Señor y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿cómo me voy a acercar a alguien si yo le tengo miedo? Si yo tengo horror, si yo tengo temor, tengo terror. Entonces, ¿cómo voy a disfrutar esa comunión? Entonces incumplimos el mandamiento de acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros. Mire, si bien es cierto, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Ese no es un temor de horror. Sí, no está hablando allí de que, ¿sí? No, es un temor reverencial. ¿Sí? Ese es un temor, hermanito, de que yo amo a mi Señor, yo conozco sus atributos, yo le conozco, me preocupo por conocerle. Cuando yo no conozco a mi Señor, yo hago esas falsas imputaciones de mi Señor y lo presento ante los demás como yo obedezco porque viene castigo. Entonces yo no conozco que mi Señor es justo, que mi Señor es amoroso, que Él es bueno en gran manera. Entonces ese temor reverencial es reconocer su soberanía, su autoridad, su poder, su gracia, su misericordia, su benevolencia. Ese es el temor. Yo lo conozco y ¿cómo no le voy a amar? Si mire la posición que me tiene. Mire, la motivación para obedecer no puede ser el sentido del deber. Nos dicen, no, es que nosotros ahora tenemos nueva naturaleza. Amén por eso. Entonces esa nueva naturaleza, ya nosotros no hacemos lo que quiero, sino lo que debo. ¿Se han escuchado? No haga lo que quiere, haga lo que debe hacer de acuerdo a la bendita palabra. Pero el deber no puede ser la motivación para la obediencia. Porque el deber, hermanitos, es una herramienta para que usted la utilice cuando esté desanimado, cuando esté desalentado. Es como la doble en el carro. Ya en esa parte de la vía no le va a caminar el carro si usted no le pone la doble. Pero usted no anda el carro siempre en doble. No, la quita y ¿sí? Ese es el sentido del deber. Pero esa no puede ser. No, está desanimado, está desalentado, entonces el hermano viene, lo anima con la palabra y usted sabe que usted. Y entonces el estar en oración y leyendo la palabra vuelve otra vez y tenemos el espíritu, entonces uno, pero no va a andar en doble usted a toda hora. Ahora, la verdadera motivación para obedecer.
Mire, mi Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos. Están en el aposento alto. Ya nuestro Señor está a horas de ir a pagar a la cruz por nuestros pecados, a pagar en la cruz por nuestros pecados. Y cuando yo me imagino, ¿no? Es una cuestión de sentido común y de lógica. Si usted supiera que se va a morir, yo creo que usted encuentra rápido qué es lo más importante para usted. Y rápidamente usted dice, mira, yo quisiera decirle a mi hijo esto, que yo sé que le va a servir en la vida y es importante. Y mi Señor Jesucristo está aquí y se va a despedir de los discípulos y le dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Mire, mi Señor dijo, ¿quieres obedecer? Ámame. Esa es la verdadera motivación de la obediencia. ¿Quieres obedecer? Ámame. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Si me amas, obedeces. Y agrega, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Eso qué es? Eso es salvación. Eso es salvación. Estábamos enemistados y ahora fuimos reconciliados por Cristo. Y entonces hemos hecho morada. Ahora, comunión con el Padre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo habita en mí, el Espíritu Santo está en mí. Comunión, habitamos juntos, hemos hecho morada con Él. ¿Por qué? Porque yo fui muy obediente. No tengo ningún mérito en ello. Porque escuché la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y el Espíritu Santo aplicó esta palabra en mí y yo creí, deposité mi fe en mi Señor Jesucristo como Señor de mi vida y como mi Salvador. ¿Quieres obedecer? Ámame, dice mi Señor. Ay, pero ¿por qué no amo a Dios? Hermanitos, la razón más frecuente, ¿por qué los que nos visitan no aman a Dios? Cuando uno ama, pues obviamente que Él debe estar en el primer lugar, es la prioridad. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, ¿sí? Entonces, no lo amas porque no tienes conversión, no tienes vida eterna, por eso no lo amas. Y la otra frecuente, porque no amamos, porque nos amamos más a nosotros mismos. Entonces todavía yo estoy en el trono y está mi ego y está mi soberbia y está mi orgullo y está mi vanagloria, y yo espero seguir haciendo las cosas como a mí me gustan, como yo quiero. Entonces, ese amor que yo me tengo, ese egocentrismo, entonces no me permite amar a Dios. Y debo orar y humillarme, porque es que el que se humilla es el que es exaltado, no el que se exalta. Mire, y dice, agrega ahí Juan, mire que estamos hablando del Evangelio de Juan. Obviamente el mismo que escribe la primera epístola de Juan. Y si ven la coherencia, y él dice en el versículo 24, ahora lo dice de manera negativa, el que no me ama, ¿sí? Dice, mire, el que me ama, mi palabra guardará, en el 23, y luego dice en sentido negativo, el que no me ama, no guarda mis palabras. ¿Eso es qué? No obedece. ¿Y por cuál es la causa de que no obedezca? No le ama, no le ama, por eso no obedece. El que no me ama no guarda mis palabras, es decir, no guarda mis mandamientos, no obedece. ¿Sí? Mire, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, es lo mismo que nosotros leímos aquí en la primera epístola de Juan. Ratifica, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí ve? Y en esto sabemos, que lo repite en la epístola como 5 veces, quiere decir, en esto tenemos la convicción. En esto tenemos la convicción, que le conocemos. ¿En qué tenemos la convicción? Si guardamos sus mandamientos. Y el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Pero el apóstol no se conforma solo con decir, es un mentiroso,
porque no sigue sus mandamientos, sino que dice, la verdad no está en él. ¿Sí? Y resulta que en el capítulo 1, versículo 6, ya dijo que si la verdad no está en mí, yo estoy en tinieblas. Y si estoy en tinieblas es ¿por qué? Capítulo 1, versículo 5. Porque Dios no está en mí, porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y si Dios no está en mí, habitando en mí, su Santo Espíritu, ¿es por qué? La verdad no está en mí. Por eso hay tinieblas. Y como hay tinieblas en mí, no tengo comunión con Dios. Y como no tengo comunión con Dios, no tengo comunión con los hermanos. Y como no tengo comunión con los hermanos, no tengo salvación, no tengo vida eterna. Como no tengo vida eterna, tengo una vida temporal. Y como mi vida es temporal, yo no he nacido de nuevo. Entonces, el apóstol dice, es así de claro, no se meta mentiras. Si usted no guarda los mandamientos del Señor, si usted no puede caminar en obediencia, no, usted no es. Mire, es difícil porque el apóstol es radical. Él está diciendo quién es y quién no es. Y dice, si no tiene comunión, usted no es. Si usted no camina en verdad, usted no es. Y si usted no guarda los mandamientos, hombre, pues usted no es. Ahí tiene 3 criterios claros. ¿Sí? La mejor, 2 cosas nos enseña Juan. La mejor evidencia de mi conversión es la obediencia. Y la motivación para la obediencia es el amor a mi Señor. ¿Sí? Ahora, mire usted, en 1 de Juan 2:5, Juan agrega lo siguiente. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué? Porque guarda su palabra. ¿En qué sabemos que estamos en Él? En que guardamos su palabra. ¿Y en qué sabemos que nos hemos convertido? En que guardamos su palabra. ¿Y en qué se manifiesta el amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros? ¿En qué se manifiesta? En que guardamos su palabra. Y si no obedecemos, no estamos en Él. Cuando nosotros amamos a Dios como fruto de esa conversión, porque tengo, mire, esa convicción de dónde mi Señor me rescató, entonces es cuando nosotros podemos decir lo que dice Juan allí más adelantico, en 1 de Juan 5:3. ¿Sí? Él dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es decir, ¿que qué? Que obedezcamos. ¿Y sus mandamientos no son qué? No son gravosos. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado lo siguiente? Y nosotros mismos, uno tiene que reconocer que lo ha dicho, ¿no? La vida cristiana no es fácil. Uy, la ley de Dios, cuidado con eso, hermano, eso no es fácil. ¿Sí? Los mandamientos del Señor, uno andar en la voluntad del Señor. No, la vida cristiana no es fácil. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, hermanitos? Y eso no tiene fundamento bíblico. Es el enemigo utilizándonos. ¿Sí? Porque ¿qué dice la bendita palabra? ¿Qué enseña? El salmista, contrario a lo que nosotros decimos, dice en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo tu ley. Mire, él no dice cuánto amo tus promesas, cuánto yo amo tus bendiciones. ¿Cuánto amo qué? Tu ley, la que me prohíbe, la que me preserva, la que me dice de qué manera yo me debo conducir. Y él dice, cuánto yo amo tu ley, cuánto amo tu ley. Versículo 97, en la segunda parte dice, todo el día es ella mi meditación. Y uno dice, ¿qué? ¿Será que este es de otro planeta, un extraterrestre? ¿Cómo así que todo el día es ella mi meditación? Si para nosotros es tan difícil. Dedicamos tan poquito tiempo y el salmista está todo el día meditando en la palabra. ¿Y por qué medita en ella? Porque cuánto la ama, porque sabe que es la palabra de Dios, es la ley de Dios. Cuánto amo tu ley, que yo, mire, no me alcanza el día para meditar en ella. ¿Sí? Hermano, yo tengo tantas dificultades para leer la palabra. Pues hermano, no la ama. No, es que, a mí se me dificulta tanto leer. Hermanitos, hay herramientas donde está auditiva y usted no es sino escucharla. Hoy día no tenemos ninguna excusa.
¿Cuánto amo tu ley? Salmo 119, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. ¿Qué? Sí, que los mandamientos el salmista los ha amado. Versículo 50, tu palabra es consuelo en mi aflicción. Tus dichos, tu palabra me ha vivificado. Versículo 54, cánticos fueron para mí tus estatutos. Tu palabra es para mí un canto. No son gravosas, son cánticos para mí. Versículo 60, me apresuré, no me retardé en guardar tus mandamientos. No me retardo porque es que yo medito en ellos todo el día y para mí es un placer, es un gozo. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda yo tus mandamientos, para que aprenda tus estatutos, haberme humillado para tener salvación, para que el Espíritu Santo more en mí y yo pueda cumplir tu ley. Bueno me es. Versículo 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Mejor es la ley. Y para nosotros es gravosa. Versículo 77, tu ley es mi delicia. Versículo 119, yo he amado tus testimonios. Versículo 159, mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Versículo 143, tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Cómo? Sí, tus mandamientos son mi delicia. No es estar en el internet, no es estar en su celular, no es estar en el televisor, no es ahí verme la Champions. No, mi delicia es tus mandamientos. Mi delicia no es el dinero, no es el poder, mi delicia son tus mandamientos. No es el Messenger, no. Mire, es mi deleite. Y el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué es lo que le ha agradado? ¿El oír? ¿El saber dónde, en qué cita está? El hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer, el ponerlos por obra, no solo el escucharlos, el disponer mi corazón para tenerlos como frontales y cada que vaya a tomar una decisión, que la palabra del Señor sea esa lumbrera, como dice. Siempre estamos allí, Señor, pero ¿qué hago? ¿Sí? Mire, ¿será que hago esto o no? ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta para cualquier decisión? ¿Le doy este trabajo a esta persona? La guía de Dios. ¿Será que despido a esta persona? La guía de Dios. ¿Será que me traslado de ciudad? La guía de Dios. ¿Será que cambio de casa? La guía de Dios. ¿Será que la guía de Dios, la guianza de Dios, la guianza de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, me deleito en tus estatutos? La guía de Dios, no hay otra razón. Para nosotros, hermanitos, no debería haber otra razón. No debe existir otra razón. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Padre Santo, amadísimo Dios, gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque cuán grande, Padre, era nuestra incapacidad. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y como muertos, Padre, no podíamos obedecer. A ti te plació, mi Señor, salvarnos, Señor, a través del único camino de nuestro Señor Jesucristo. Reconciliarnos contigo mismo a través de mi Señor Jesucristo. Nos has dado todo, mi Señor, corazón nuevo, naturaleza nueva, espíritu nuevo. Tu Santo Espíritu que nos guía. Ayúdanos para no contristarlo, Señor. Danos esa disposición para ser obedientes, Padre. Para seguir tus estatutos, mi Señor, para seguir tus mandamientos. Para que tú nos sigas limpiando a través de tu bendita palabra y podamos reflejar, Señor, a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Sin ti, mi Señor, nada podemos hacer, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, mi Señor, convenciendo a nuestros amigos, a los invitados, de la necesidad de arrepentirse, Señor, y de creer en mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. De creer, Señor, que mi Señor Jesucristo vivió una vida perfecta,
y ocupó el lugar que nosotros merecíamos. La muerte, Señor. La paga del pecado es muerte y Él, Señor, murió por nosotros, por cada uno de nosotros, por todo individuo de la raza humana. Convence, Señor, de esta verdad porque la salvación es tuya. Te agradecemos, Señor, por esta mañana y nos ponemos en tus manos de regreso a casa. Nos vamos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén.